El ejercicio número 1 habla, a ver, los quiero ver, aunque sea los quiero ver. Ahí está. El ejercicio número 1 que plantea dar un ejemplo de una ecuación lineal con una incógnita y de una ecuación no lineal con una incógnita. Vieron que yo insisto mucho en todos los videos permanentemente esta relación entre la teoría y la práctica. ¿Me escuchan lo que estoy diciendo o no? Me hacen con la cabecita así si me escuchan, ¿sí? Bueno, es muy importante que ustedes tengan en claro que yo no puedo pensar en esta cuestión de que me voy a resolver el ejercicio sin tener claridad respecto a la teoría que interviene en la resolución de ese ejercicio. Entonces acá dice, por ejemplo, dar un ejemplo de una ecuación lineal con una incógnita. Automáticamente eso me tiene que llevar a la cabeza de la cuestión teórica y decir, ¿cuándo una ecuación es lineal con una incógnita? La teoría me informa, me dice que una ecuación es lineal con una incógnita cuando es de primer grado y aparece una sola letra. ¿Sí o no? Entonces, eso me informa la teoría. Por lo tanto, si tiene más de una letra a la que llamo incógnita en la ecuación y no es de primer grado, no está elevada a la primera potencia, es una ecuación que no es lineal. Por lo tanto, ahí está un ejemplo, por ejemplo, de una ecuación lineal y una no lineal. ¿Quedó claro eso o no? ¿Eso se entendió? ¿Sí o no? Ustedes háganme la cabeza así, por favor, para que yo me... ¿Se entendió o no? La diferencia. Pasamos al 2. Dar un ejemplo de una identidad. Una cuestión, voy a ir poniendo en el costado el chat. Ahora me dice... Ahí está el chat. Por si hay alguna duda, me van chateando ahí. ¿Está? Una identidad. ¿Cuándo una ecuación lineal es una identidad? Cuando admite infinitas soluciones la ecuación. ¿Y cuándo admite infinitas soluciones? Vimos que admite infinitas soluciones cuando cualquier valor que se le asigne a la variable, se produce la igualdad. ¿Sí? Se produce la igualdad. Fíjense, si yo digo 3x más 6 igual a x más 2 por x más 3, ¿qué pasa si yo acá aplico la propiedad distributiva? Me queda 2x más 6, ¿sí o no? Al aplicar la distributiva. X más 2x me queda 3x. O sea que me queda en realidad 3x más 6 en ambos miembros. ¿Sí? Me queda una igualdad. ¿Cuántas soluciones va a tener esa expresión, esa ecuación? Infinitas. Por lo tanto, es una identidad. Ahora, toda identidad es una ecuación. Y tomen nota de esto. Tomen nota. Toda identidad es una ecuación. Pero no toda ecuación es una identidad. Más tarde, ponele que más a la tardecito o algo así, me fijo el paso a paso, porque ahora estoy todo ocupado. ¿Estamos? Toda ecuación, toda identidad es una ecuación, pero no toda ecuación es una identidad. Bien, avanzamos. Dar un ejemplo de una ecuación lineal con una incógnita que sea incompatible. ¿Qué decía el teorema? Perdón, el video. Hablaba que, según
el tipo de solución, según el tipo de solución, pueden ir tomando nota, según el tipo de solución la ecuación podía ser compatible, determinada, una única solución. Compatible, indeterminada, infinitas soluciones, que es el caso de la identidad. ¿Sí o no? Esa es compatible e indeterminada. ¿Tiene cuántas soluciones? Infinitas, la identidad. Y después tengo el caso de que no admita solución. O sea que no exista ningún valor que reemplazado a esa igualdad me produzca la igualdad. Fíjense, si a X le asigno el valor 0, me queda 0 igual a 0 más 1. Falso. Si a X le asigno el valor 1, me queda 1 igual a 2. Falso. ¿Qué pasa si yo resuelvo esta ecuación? A ver si puedo resolver acá sobre la marcha. Me quedaría, si resuelvo, fíjense, X menos X, ¿sí? X menos X igual a 1. Si resuelvo esa ecuación que está ahí, me quedaría X menos X, 0X, igual a 1. ¿Sí o no? La pregunta sería entonces, ¿qué valor debe tomar X para que multiplicado por 0 sea igual a 1? ¿Existe algún valor de X? ¿Existe algún valor de X que multiplicado por 0 me dé igual a 1? No, no existe. Por lo tanto, la ecuación es incompatible. Me interesa saber sobremanera si todos me están entendiendo. ¿Sí? ¿Me están escuchando y entendiendo o no? ¿Sí? ¿Me siguen? Avanzamos. Vanina. Vanina. Bien. Avancemos. Avancemos. El 4. Resolver la siguiente ecuación y verificar el o los resultados. Esta fue una ecuación que trajo bastantes inconvenientes en la resolución. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, fíjense, a ver si puedo marcar acá. No. Fíjense acá. El signo menos. Este signo menos, vamos a marcar con rojo. Y este signo menos, marco con rojo. Esos signos menos, ¿qué me están indicando? Que toda la fracción es negativa. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué ocurrió? Ocurrió lo siguiente. Primero, separo en términos. Tengo en el primer miembro 1, 2 términos. En el segundo miembro, ¿cuántos términos tengo? 1, 2, 3 términos. ¿Sí o no? ¿Qué pasa cuando, qué vimos nosotros? ¿Qué es conveniente? Suprimir el paréntesis. Suprimo el paréntesis. Me queda menos 2x menos 2. Bueno, ¿qué pasa aquí? Acá que viene el problema, y que vino el problema de muchos. Cuando una fracción es negativa, voy a escribir acá al costadito, a ver si puedo escribir la idea que quiero manifestar. Cuando yo tengo una fracción negativa, por ejemplo,
menos 1/3. Lo puedo escribir como ecuación. Esperen que quiero, voy a poner más abajo esto, pongo insertar porque me interesa que entiendan esta idea. Tengo, por ejemplo, esta ecuación. Menos 1/3. Fíjense, atendiendo bien acá. Esa fracción menos 1/3. Esa fracción menos 1/3 significa lo siguiente. Significa, es importante que entiendan este concepto. Voy a la ecuación. Menos 1/3 significa o que el numerador es negativo, menos 1, ay, esperen acá que no estoy, menos 1 sobre 3, esto es conceptual, o la otra posibilidad, tomen nota de esto, que el denominador es negativo, porque una fracción significa una división. Tomen nota de esto. Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿me siguen? ¿Me siguen o no? Háganme así si me siguen. Teniendo en cuenta esto, decir esta expresión, aplico la propiedad distributiva y me queda menos x sobre 2 menos 3 medios. O sea que decidí que el numerador sea negativo. ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que estoy planteando? Apliqué la propiedad distributiva. Es como que acá yo tuviera el 1. Está dictando. ¿Está? Apliqué la propiedad distributiva. Me queda menos x sobre 2 menos 3 sobre 2. Apliqué la distributiva de la multiplicación y de la división. Ese mismo criterio es acá. Es como que tuviera acá un 1. Entonces, aplico la distributiva y entonces me queda esto. Cambiado de signo. Ahí está. Bien. ¿Me van siguiendo? Voy a tomar un vasito de agua. A partir de acá, ya es sencillo. Suprimo paréntesis. Acá es como que yo tuviera el 1. Marco con color. Vamos a tener que salir y entrar todos de nuevo. ¿Por qué? Porque están terminando los 40 minutos. ¿Vieron? Media hora nomás. Bueno, cuando se corta después volvemos todos, ¿saben? Sí. Bueno. Profe, ¿no hace falta? Profe, no hace falta que corte porque el programa le va a decir si usted desea estirarlo más tiempo. Ah, buenísimo. Bueno, perfecto. Fíjense, acá es como que tuviera el 1. ¿Sí? Vayan tomando nota. Entonces, al aplicar la propiedad distributiva, cambian todos los signos. ¿Me siguen o no? ¿Sí? Entonces acá me queda, fíjense, 2x más 2x más 2
más X sobre 2, y anoten, esto es lo mismo que el coeficiente 1. Entonces, esto es lo mismo que decir 1/2 de X. ¿Se entiende? 1/2 de X. Entonces, agrupo en el primer miembro todos los términos semejantes, sumo los términos semejantes, y acá aparece un detalle que no es menor. Esto, que es un error muy común. El menos 9/12 está multiplicando a la X. Cuando aplico la propiedad uniforme, pasa dividiendo y después se invierte, ¿no es cierto? Pero fíjense que el signo sigue siendo el mismo. ¡Ojo! ¡Ojo con esto! ¡Ojo! Es un error muy común que quieran pasar con el signo cambiado. ¿Sí? Lo que cambia es de multiplicar a dividir. ¿Se entiende? Y después se invierte. Ojo con eso. Avanzamos. Avanzamos. Bueno, la verificación no la voy a explicar. Es reemplazar y que se le produzca la ¿qué? La igualdad. Bien. Vanina, ¿me escuchás? Vanina. Vanina, ¿no me escucha? A ver si me... Te escucho, tengo apagado el micrófono nomás. Por favor, para que yo descanse la voz un ratito, ¿podría explicar el 1334 y el 1335? Bueno. Entonces yo descanso la voz un poco. A ver cómo me quedó. Y toqué, no sé qué toqué. Ahí estoy. Bueno. En el 1334 C, son dos ecuaciones. En la primera es una ecuación simple, donde tenemos dos términos con X. Este término, el 4X y el menos 2X, tenemos que agruparlos. Entonces, por lo general, se agrupan en el primer miembro, así que sumo 2X a ambos lados de la igualdad para que pase lo que nosotros decimos pasar de término, pero en realidad estamos aplicando la propiedad uniforme. Entonces, sumo 2X. Y sumo 3 a ambos miembros de la igualdad para que el 5 y el 3, los términos independientes, también queden juntos. Así que ahí me quedan los términos con X por un lado y los términos sin X por el otro. Sumamos los coeficientes. Coeficiente es el numerito que está acompañando la incógnita. Acá es el 4 y acá es el 2. Sumamos y queda 6X. Y acá sumamos los términos independientes y queda 8. Bueno, el 6 como está multiplicando, dividimos ambos miembros por 6. Lo podemos escribir en forma de fracción como está escrito acá o como división. Como división queda un número periódico, queda 1,3333. Sí. Y así que es mejor en ese caso expresarlo como fracción, que sería 4/3. Creo que no tiene ninguna complicación. No. Chicos, ¿alguna consulta? ¿Alguna duda? Hagan con la cabeza. O que escriban en el chat. O en el chat. O en el chat si tienen alguna duda. Bueno, entonces, si no hay duda, pasamos al D. Acá lo que tenemos
que hay términos, pero tenemos paréntesis, así que lo primero que hay que hacer es sacar los paréntesis. ¿Qué hay que hacer para sacar los paréntesis? Tenemos que aplicar propiedad distributiva. Así que aplicamos la propiedad distributiva en el primer paréntesis, menos 2 por 6, me queda menos 12, y menos 2 por menos 2x me queda más 4x. Y en el segundo miembro también tengo un paréntesis y aplico la propiedad distributiva. Queda 4x menos 10. Y ahora sí queda una ecuación como la de recién, donde agrupamos todos los términos que tienen la incógnita y todos los términos independientes. Y acá me queda entonces x más x menos x. Sumé a ambos miembros. En algunos de los ejercicios, de los prácticos que corregí, cancelaron estos dos. Y sí, porque dos términos que son iguales, con el mismo signo, se pueden cancelar. El 4x y el 4x, algunos lo han cancelado sin pasarlo al otro miembro. Perfecto. Eso está correcto. Sí. Y bueno, pero otra cosa que hubo un error acá cuando quedó la x, alguien puso que eso era 0x. Cuando queda la x sola, ¿qué coeficiente tiene? A 1. El 1. Por eso es, sí. Marco, voy a marcar acá eso, para que les quede claro. 1, no se olviden de eso. ¿Sí? Es 1 ahí. ¿Está? Tomen nota de eso. ¿Sí? Así que, bueno, ¿sí? Si hacemos la operación o si cancelamos, trabajamos menos si cancelamos. Así que queda una X nada más. Y en el segundo miembro queda 15 menos 10, me queda 5. Tengo una duda sobre el próximo ejercicio. Bueno, pero... Si es que terminó ya. Sí, que pregunte. Sí. ¿El 1335 del que viene? Sí. Pregúntame. Acá en el ejercicio que nos pusieron, dice A, bueno, está todo como usted puso acá, pero dividido X, o 2.x al menos tiene, y ahí no está. ¿Vos, Julia, entendés? No entiendo. ¿Cuál es la pregunta? El ejercicio ¿Qué te onda? asigna... Como que está está distinto. todo eso. Ay, ¿cómo me explico? A ver, Donde ¿qué te está bien, parece? Propongo lo siguiente, que la profe Vanina comience a explicar y cuando llega a ese punto vos le preguntás, ¿te parece? Bueno, sí. No es ninguno de estos dos que vimos recién. No, yo digo por el 1335. Sí, bueno. Explícalo para Vanina y cuando llegue el punto él te va a preguntar. Bueno, vamos al 1335, el primero. Tengo dos paréntesis, así que lo mismo que había acá en una ecuación, lo único que acá veo varias letras. Si lo que me piden es despejar la X, otra vez voy a hacer lo mismo. Esto sería como una fórmula, donde tengo varias incógnitas. Y despejo una en función de la otra. Entonces, siempre que tengo paréntesis, aplico propiedad distributiva. Y no era distinto. ¿Este era el distinto? ¿El ejercicio? sí, los dos son distintos. Ahora le voy a escribir y le muestro. Avanzá, Vanina. Bueno, aplico propiedad distributiva, así que queda 2x menos 2p. Y en el segundo miembro también aplico propiedad distributiva, me queda 18p menos 3x. Entonces, acá tengo como... A ver, ¿quién sos? Así, porque no tengo a todos en la pantalla, ¿vos podés verlo? A ver. ¿Quién es yo? Facundo, ¿quién es? Gustavo Kinetz. Acá, a ver, Gustavo, mostranos. Mostrá, Gustavo, a ver. Ay. ¿Vio al final? Onda, esto acá. Sí.
aparece, o sea, aparece 2.x. Yo lo tomé como que está dividiendo una x. ¿Y dónde Ah, aparece? No, no, ese dice. ¿sabes? El 2.x quiere decir que la x era la que tenías que despejar. No es Ay, que... por eso. A mí me pareció, porque me salió un ejercicio larguísimo y no entendía. Claro, Ah, Pero no, el bueno, 2 puntos era porque podías haber despejado la x o la p. ah, Cuando tenés varias letras así, te tienen que indicar cuál es la que querés despejar. Y en la otra, como decía, y decía el 2 puntos y la i. la I. Eso está indicando que había que despejar la I en el segundo. No era una división. Ah, porque me salió el resultado ese primero. Pero después Ajá. yo como vi que estaba dividiendo la x y rehice y me salió cualquier cosa. Y sí, era un ejercicio totalmente distinto. Sí, pero bueno, la próxima lo tendré en cuenta. ahí Gustavo en el chat, Gustavo dice, donde me generó más problema con 2 es el 1335. Es el que estás explicando ahora, Vanina. Claro, sí, él al final acá del paréntesis hay 2 puntos y una X, porque eso le Sí, indicaba que sí, la letra que está, había que despejar. sí, está perfecto. ¿Qué? Avanzamos nomás, Vanina. Bueno, entonces juntamos, como queremos despejar las X, juntamos todos los términos que tienen X y también me quedan términos con P en el otro lado, que podría ser con P o uno independiente y otro con P nada más. Ya vamos a ver más adelante despeje de fórmula. Bueno, acá operamos 5x más 3x, perdón, 2x más 3x me da 5x. Y también acá podemos operar porque son semejantes. Los dos términos tienen P. Así que puedo operar y me queda 18 más 2, me queda 20P. Y como quiero despejar la X, divido ambos miembros por 5. Y ahí me queda que X es igual a 4P. A mí me gustaría decir algo ahí, Vanina. Dale. Generalmente, ¿sí? No, generalmente, para las incógnitas en las ecuaciones, generalmente se utilizan las letras X, Y, Z, y se piensa, por ejemplo, como la posibilidad de que P puede ser, en este caso, como una constante, digamos, para que le quede clara esa cuestión de la idea de las variables y las constantes. Entonces, si bien no tiene un valor específico, en general P puede tomar cualquier valor, pero lo que habitualmente se utiliza, no cuando veamos la parte de fórmulas, porque como dice la profe Vanina, después vamos a ver fórmulas y ahí van a ver que no necesariamente son las X, las Y, las Z, pero para las ecuaciones generalmente se utilizan X y Z, son las variables que generalmente se utilizan. Entonces, acá cuando hablamos 18P, ese P genérico puede tomar cualquier valor, ¿sí? Cualquier valor. X lo que tengo que hallar es el valor de X que produce la igualdad, porque esa es la diferencia con la incógnita. ¿Está? Bien, Vanina, el próximo. Pero en el próximo me piden que despeje la I, así Uh-huh. que agrupamos los términos con I. Sí. Son 2B por I y A por I. Entonces restamos ambos miembros A por I y me queda, y también sumo a ambos miembros 2A. ¿Se entiende de Así dónde que me sale queda... esto? ¿Cómo? A No, ellos. todavía no sé. Ahí Ah, está. Ellos entienden de dónde sale el 2 acá. ¿Saben de dónde sale eso? en el tercer renglón, me estás apurando. Ah, perdón. Acá en el segundo renglón tengo dos términos con I y no se puede hacer ninguna operación, pero como la I está en los dos términos, acá se saca lo que se llama factor común, que todos han visto en la secundaria. Entonces ponemos el I fuera del paréntesis y si saco el factor I me queda 2B. Y si de este término saco el factor I, me queda A. Y en el otro
bueno, me queda, algunos han sacado también factor común acá en el segundo miembro. Ah, Y bien. se ha podido simplificar. Muy bien. Bueno, si no sacaron factor común, queda así, y para despejarla ahí hay que dividir ambos miembros por este factor que está dentro del paréntesis. Divido todo por 2b menos a, y me queda que i es igual a 2a menos 4b sobre 2b menos a. ¿Alguna duda con eso? ¿Se entendió lo del factor común? ¿Se entendió? Bien. Avancemos entonces. ¿Querés que siga yo un poquito, Vanina, y después intercalamos de nuevo? Bueno, dale. Dale. Quedemos con el micrófono prendido porque, bueno, ahora viene la cuestión de la traducción del lenguaje coloquial al lenguaje simbólico. ¿Sí? Esa traducción que es lo que después utilizan cuando resuelven problemas. Traducen el problema al lenguaje simbólico. 5 veces un cierto número más 2. Esto vamos a ir más rapidito porque no habrán tenido problemas en esto, ¿no es cierto? No vi, en los dos primeros no vi problema. 5x más 2, 2 veces un cierto número menos 6, 2 por x menos 6, dos números cuya diferencia sea 25. Ahí sí he visto algunos problemas porque ponían dos números concretos que daba 25. Ah. Y cuando decimos dos números, chicos, pueden ser, ¿cuántos números tengo que la diferencia me dé 25? ¿El 50 y el 25 nomás? ¿No puedo poner otro número? Tiene todo el... Claro. Bueno, están todos con el micrófono apagado. Sí. Entonces acá, chicos, hay que poner, como son dos números que no tienen relación, solamente que su diferencia es 25, entonces hay que poner dos letras distintas. Una para cada número. Y hacer la diferencia y que me dé 25. Exacto. ¿Está claro? Los cuadrados, sí. Los cuadrados de 3 números consecutivos. Acá me pregunta Facundo, ¿los cuadrados de 3 enteros consecutivos no puede ser 2 a la sexta? No, porque 2 a la sexta es una potencia. Es la potencia de 2 afectada a la sexta potencia. Facundo, ¿me seguís o no? Lo que estoy planteando. No puede ser 2 a la sexta. 2 a la sexta es 2 elevado a la sexta, una potencia. Y acá me está planteando los cuadrados de 3 números consecutivos. Me está indicando... Sí, sí, le entiendo. Aparte de 2 a la sexta es un número fijo, un número 64. Y acá estamos hablando en general. Aparte, fíjense que no me plantea la consigna, o el enunciado, no me plantea ninguna operación que ligue a los 3 enteros consecutivos. Me dice solamente los cuadrados de 3 enteros consecutivos. No me dice el producto de los 3 cuadrados, ¿se entiende? O la suma. Me dice 3 números enteros consecutivos. Entonces, ¿en qué difieren los consecutivos? Si uno es 3, vamos a poner un ejemplo, 3, ¿el consecutivo cuál es? 4, y después ¿qué viene? 5. Entonces, al 3 se le sumó 1 para ir al siguiente, que es el 4, y se le sumó 2 para ir al siguiente del 4, que es 5. Entonces, en forma genérica, si el número es X, el siguiente, o el consecutivo, ¿quién es? X más 1. Y el próximo consecutivo al X más 1 va a ser X más 1 más 1. O sea que va a ser X más ¿qué? Más 2.
Y acá habla de los cuadrados de esos 3 enteros. Pero fíjense que no hay ninguna operación. ¿Vieron que está con punto y coma? Porque simplemente me dice los cuadrados de 3 enteros consecutivos. ¿Se entendió eso? ¿Se entendió? ¿Puedo intervenir? Sí, ¿cómo no? En este ejercicio, sí, muchos pusieron bien el cuadrado de los 3 enteros consecutivos, pero lo que vos estás diciendo, todos ponían la suma. La mayoría. La mayoría sumaba, pero claro, acá no dice la suma de 3 números enteros consecutivos. Claro, por eso insisto. No, acá no. Hay que leer muy bien los enunciados para hacer esa traducción al lenguaje simbólico, porque es muy tentador caer en un error. Y les digo más, muchas veces uno se imagina la situación. O sea, lee una cosa y se imagina, le pone condimentos. Por eso es que uno tiene que leer y volver a leer. ¿Está? Bien. El exceso del quíntuplo de un cierto número sobre 40. El exceso del quíntuplo de un cierto número sobre 40. Acá hay una cuestión que tiene que ver con la palabra exceso. Y yo voy a hacer una analogía, que por ahí no es de lo más agradable, pero está buena. ¿Para qué se usa mucho la palabra exceso? ¿Para el exceso de peso? ¿O no? Se usa mucho esa palabra. O sea, tengo que interpretar los significados. Y el exceso de peso que yo tengo, ¿qué tomo como base? El peso que tengo menos el peso que debería tener. ¿Sí o no? O sea, lo que tengo, me excedí en 5 kilos. Estoy excedida en 5 kilos, te dicen habitualmente. Entonces te preguntan, bueno, ¿cuánto pesás? Vamos a suponer 65. Excedí 5 kilos sobre un peso que te debería tener. Entonces, el número sobre el que me excedí, en este caso, es el exceso del quíntuplo, es 5x menos 40, porque el exceso está sobre ¿quién? Sobre 40. ¿Se entiende lo que estoy planteando o no? ¿Se entiende? Porque fue muy común que piensen 40 menos 5x. 40 menos 5x, y ahí está el error. ¿Sí? Entonces, por eso dice el ejemplo del exceso de los kilos. ¿Sí? El exceso de los kilos tiene que tomar como base el peso original, el que debería tener. Y a ese exceso el que logro, digamos, los 65 que engordé 5 kilos, le resto lo que debería tener, para saber cuál es el exceso. ¿Sí? ¿Se entendió? Bueno, después dice, el cuadrado de un número entero impar cualquiera. Bueno, ¿qué vimos? Acá la redacción está mal, porque tendría que ser el duplo del número. ¿Cómo estaba el original? Así, el cuadrado. El cuadrado, perdón, de un número impar, perdón, el cuadrado, fíjense lo que le pasó por no leer bien. El cuadrado de un número impar. Entonces, el número impar, el número entero impar, marco con rojo. El número entero impar, ¿cómo identifico? ¿Con qué expresión? Con la expresión 2 por x más 1. ¿Por qué con esa expresión 2 por x más 1? Porque los números pares, ¿cómo se identifican los números pares? Como 2 por x. ¿Sí o no? 2 por 1, 2. 2 por 2, 4. 2 por 3, 6. Si yo un número multiplico por 2, en forma genérica estoy expresando los números pares. Para obtener los impares, ¿qué tendría que hacer? Sumar a ese número par 1. Entonces tendría, si x fuera 1, por ejemplo, 2 por 1, 2, más 1, 3. Aparece el primer impar.
2 por 2, si x vale 2, 2 por 2, 4 más 1, 5, el próximo impar. ¿Se entiende? Y así sucesivamente. O sea, 2 por x más 1, por eso marqué con rojo, es la expresión en el lenguaje algebraico, ¿sí? En el lenguaje simbólico de un número entero impar, elevado al cuadrado, ¿sí? Porque dice el cuadrado. Fíjense, acá te plantea el cuadrado. Entonces, ahí tendría el cuadrado. ¿Ya? Bien. ¿Se entendió? Avancemos. Sí, quedó duda todavía sobre el anterior, el del exceso. Ah, bien. ¿Por qué la palabra, si la palabra dice sobre, ¿por qué me preguntan en el chat, por qué no va dividido? Porque no dice solo sobre, no dice el quíntuple de un número sobre 40. Ese sobre, aparte, está acompañado con el exceso. Claro. Sí, o sea que si no estuviera esa palabra exceso, entonces sí iría una división. A ver, yo no estoy viendo bien, el... ¿Ahí ves? El enunciado. Acá está, el exceso del quíntuplo de un cierto número sobre 40. Claro, lo que pasa, ¿sabes lo que pasa? Ahí está también una cuestión, ¿saben qué? Hay una cuestión de a veces estos libros vienen de una traducción del inglés al español, ¿sí? Posiblemente el exceso del quíntuplo de un cierto número de 40 habría que ver si esa traducción hubiera sonado mejor que en lugar de sobre 40. A veces tiene que ver con las traducciones, pero de todas maneras, cuando yo hablo del exceso, estoy hablando de alguna manera respecto a otro, ¿sí? Y no necesariamente tiene que ser una división. O sea, cuando hablo de exceso es una resta. Sí. Tengo que... esa palabra me indica que tengo que hacer una resta. Si estoy excedido, tengo que restar para volver al original, como le explicaba recién la profe. Entonces, es el exceso sobre este número 40, pero no quiere decir que el sobre 40 esto tenga que hacer una división. Porque acá la palabra que me indica la operación es esta, exceso. No sé, Tamara, si te quedó claro. Tamara preguntaba. Sí, acá ahí está, ahí le contesté. Insisto en este ejemplo poco simpático para muchos, porque que tiene que ver con el sobrepeso, que es un exceso, ¿sí? Insisto en este ejemplo poco simpático, que cuando yo digo estoy excedido en 5 kilogramos, ¿qué significado tiene esos 5 kilogramos? Que al peso que tengo ahora, le resto el peso que debería tener y ahí estoy dando cuenta del exceso. Es una resta, ¿sí? Es poco simpático, pero bueno, el exceso está... ¿Se entiende, Tamara? ¿Se entiende, Tamara? Tamara. Ahí le estoy escribiendo. Sí, dice que entendió. ¿Sí? Sí. Bueno, bien, avancemos. Tengo el teclado el teclado inglés que a mí me... Bueno, la diferencia entre los cuadrados de dos números pares consecutivos. Esta actividad de la traducción es muy importante, ¿eh? Muy importante porque después interviene mucho en los problemas esto. Por eso hay que insistir mucho en esta cuestión. La diferencia entre los cuadrados de dos números pares consecutivos. La diferencia entre los cuadrados de dos números pares consecutivos. Bueno, y acá está lo que yo les planteaba hoy, el ejemplo. Yo les decía que todo número par, la expresión
en el lenguaje algebraico es 2 por x. Entonces, si x vale 1, 2 por 1, 2. Obtengo el par 2, ¿o no? Si x vale 2, 2 por 2, 4. El siguiente par. ¿Sí? Entonces, y el par siguiente, ¿cómo va a ser? Fíjense, ¿cuál va a ser la expresión? Voy a marcar acá. Si acá tengo que este es un número par, la expresión genérica del par siguiente, ¿por qué va a ser 2 por x más 1? Pensemos en, ¿qué tengo que hacer para obtener el par siguiente? Sumarle 1, ¿sí?, al original. Entonces, si yo tuviera, por ejemplo, vamos al ejemplo concreto, x vale 1, 2 por 1, 2. Obtengo el primer par, ¿sí? Después, a 1 le sumo 1, me queda 2. 2 por 2, 4. El par siguiente a 2, ¿quién es? 4. Entonces, así voy expresando los pares siguientes, 2x y 2x más 1. Y acá me habla de la diferencia, por eso acá sí estoy pidiendo que me vinculen con una operación de los cuadrados de esos números pares. Julie, una aclaración. Algunos han puesto al revés, pusieron 2x al cuadrado menos 2x más 1 al cuadrado. ¿Es correcto eso? ¿Qué opinan? Ah, mirá. Es correcto porque no dice, no dice del mayor con respecto al menor, no dice nada, así que dice la diferencia, así que puedo poner cualquiera como primer, Tal cual. como minuendo. Buenísimo, buenísimo el planteo que hace la profe Vanina. Buenísimo el planteo que hace la profe Vanina, porque les cuento que cuando leí el ejercicio, yo me replanteé esa cuestión, ¿sí? Y después lo volví a leer y dije, claro, acá no está imponiendo alguna condición, ¿sí? Sobre quién tiene que ser el minuendo y quién el sustraendo. Así que el que puso esta expresión, acá en realidad hay dos opciones de soluciones, que cualquiera de los dos que presenten está bien. El que pone 2x cuadrado como minuendo y este término como sustraendo también está bien. ¿Está? Hay dos posibles soluciones. Bien, vamos al siguiente. Dice lo siguiente. El perímetro y el área de un rectángulo. No, te salteaste uno. Bueno, a ver. Te salteaste uno. Vanina, ¿lo leí al siguiente? Dice ruido. Bueno, los tres ángulos, no sé si el resto escucha. Los tres ángulos. Avanzá, Vanina. Los tres ángulos A, B, C de un triángulo ABC, si el ángulo A excede en 20 grados al doble del ángulo B. La verdad que para mí está un poco en el aire este enunciado. No está claro qué es lo que tengo que escribir. Bueno, como son los tres ángulos de un triángulo, bueno, se sabe que la suma da 180. Y bueno, algunos han escrito el tercer, como tengo una relación, hablo sobre A, que es excede en 20 al doble del ángulo B, ahí estamos hablando otra vez de excede, entonces se hace la resta. A menos 20 es igual al doble de B. Entonces A menos 20 igual al doble de B. Algunos han escrito como
como daba este dato del comienzo, supusieron un que lo que sistema. tenían que buscar era C. Ah. Pero no, en realidad está un poquito... Y bueno, esto tiene que ver con lo que yo digo, con la traducción a veces de los textos, ¿sí? Ujú, Con la traducción de los ujú. textos extranjeros, muchas veces no tienen esa manera de comunicarse y la traducción literal es difícil. Pero de todas maneras lo Sí. importante acá es tomar una posición respecto a el ejercicio, ¿no es cierto? Bien. Claro, si lo que está escrito es correcto, no contradice nada, está bien. Sí, exacto. El perímetro Bueno. y el área de un rectángulo, si uno de los lados es 3 pies más pequeño que el triple del otro. El perímetro y el área de un rectángulo. Bueno, ahí ya aparecen dos palabras que debo analizar los significados, ¿sí? Debo saber qué significa el perímetro y qué significa el área, ¿sí? Entonces, esta cuestión, ¿se acuerdan que en el video yo les planteaba esta cuestión de la comprensión del enunciado? Y que uno de los puntos que implica comprender es analizar los significados, ¿sí? Yo le insisto mucho en eso. ¿Cuándo yo comprendo? ¿Cuándo comprendo? Cuando puedo leer y puedo después, luego de interpretar, contar con mis propias palabras eso que me está planteando. Entonces, el perímetro sabemos que es la suma de ¿qué? Del contorno, que en este caso el contorno son los lados, la longitud de los lados. El contorno de la figura, que como la figura es un rectángulo, sería la suma de los 4 lados, donde hay 2 lados, pares de lados iguales, ¿sí? ¿Ya? 2 pares de lados iguales. Y después tengo el área del rectángulo, que es la fórmula base por altura, ¿sí? Entonces, eso es lo primero que debo identificar, ¿ya? Comprender. Después dice, uno de los lados es 3 pies más pequeño que el triple del otro. 3 pies más pequeños. Pies es una unidad de medida, ¿sí? Que en Argentina no se usa generalmente, excepto, ¿sí? En determinados ámbitos. Puede ser que en el ámbito de las ingenierías lleguen a usar los pies, ¿sí? Pero nosotros usamos mucho el sistema métrico legal argentino. Un pie equivale a aproximadamente 30,45 centímetros, 30,5, ¿sí? Uno de los lados es 3 pies más pequeño que el triple del otro. Entonces lo que debo tener en claro, ¿a quién identifico con X? ¿Sí? ¿A quién identifico con X? Bueno, en este caso se decidió que el ancho sea X, porque acá no me está diciendo quién es, ¿sí? Entonces, el otro, ¿qué dice? Es 3 pies más pequeño que el triple, ¿sí? 3 pies más pequeño que el triple. Entonces, ¿qué debo hacer? 3 por X menos 3 pies. ¿Está? Entonces, la traducción es, acá se decidió que X sea el ancho y el largo sea 3 pies más pequeño, por lo tanto, habría que restar que el triple, ¿sí? Del otro, de ese valor X. ¿Se entendió o no? Entonces, ¿el perímetro qué es, dijimos? El perímetro, dijimos, que sería igual a los lados. En este caso tengo 2 veces un lado, que vamos a poner el largo, más, después que encuentre cuál es el más acá en mi sistema, ustedes entiendan, ahí más, 2 veces el ancho. ¿Sí? Ese es el perímetro. Por eso aparece así, 2 por 3x menos 3, más 2 por x. ¿Sí? Y el área, ¿a qué dijimos que es igual? A base por altura. La base en este caso sería, se decidió que sea 3x menos 3.
por la altura, que es X. ¿Se entendió? ¿Sí? Vamos a los problemas. Vanina, Bueno, el primero. en el primer problema dice, la edad actual de Juan es el doble de la de Fernando. Hace 5 años, Juan era 3 veces mayor que Fernando. Encuentren sus edades actuales. Acá tengo que definir bien quién va a ser mi incógnita. Como me pide, por lo general, lo que me pide que encuentre, a esa va a ser mi incógnita. Podría tomar como la edad de hace 5 años, pero para no complicarnos tanto, nos concentramos en lo que está pidiendo, y entonces a eso le voy a llamar X. Entonces, pero tengo, ¿quién? ¿A X es la edad de Fernando o la edad de Juan? También eso podría haber llamado a cualquiera de los dos. Acá se llamó X a la edad de Fernando, actual de Fernando. O sea, hace 5 años no tenía esta edad, no tenía X. X es la edad que tiene ahora Fernando. Si hubiese puesto la edad que tiene ahora Juan como X, hubiese tenido otra ecuación y hubiese encontrado la edad de Juan primero. O sea que es indistinto. Pero tiene que quedar bien establecido quién es la incógnita. En los problemas hay que escribirlo para no tener dudas, porque después nos olvidamos a quién llamamos qué cosa. El significado. Bueno, ¿qué significa cada una de las variables? Exacto. Entonces, ahora voy al enunciado, ya definí las variables, y voy al enunciado a ver qué relación hay entre las edades. La edad que tenías, Fernando, hace 5 años, ¿qué tengo que hacer? La edad que ustedes tenían ahora, le tienen que sacar 5, y esa es la edad que tenía Fernando hace 5 años. Y esa es la relación entre las edades de Fernando. Ahora, ¿qué pasa con la edad de Juan? Dice, la edad actual de Juan es el doble de la de Fernando. Entonces, ¿eso cómo lo escribo? El doble es multiplicar por 2, así que 2 por X es la edad actual de Juan. Sí. ¿Y qué más dice? Hace 5 años, Juan era 3 veces mayor que Fernando. 3 veces, ¿qué significa? Que hay que multiplicar por 3. Entonces, la edad de Juan ahora es 2X. Y la de hace 5 años es 2X menos 5. Le tengo que restar a los dos, hace 5 años a los dos le tengo que restar 5. Sí. Y ahora pasamos a una vez que tenemos todas las edades actuales y las edades de hace 5 años, pasamos a escribir la ecuación. Entonces, la edad actual, hace 5 años Juan era 3 veces mayor que Fernando. Acá está. 3 veces, hay que multiplicar por 3 la edad de Fernando, de hace 5 años. La edad de Fernando de hace 5 años es 5X. Y eso era igual a la edad de Juan hace 5 años. Eso es igual a 2X menos 5. O sea, lo más complicado es plantear la ecuación y definir las variables. Una vez hecho eso, la resolución es fácil, no es sencilla la ecuación. Aplican propiedad distributiva, juntan todos los términos que tienen con X, los términos independientes en el segundo miembro, y ahí llegan a encontrar el valor de X, que es igual a 10. Fíjense, ahí que la profe está poniendo ese menos, es como que está multiplicando por menos 1. Entonces divido ambos miembros por menos 1, entonces queda X igual a 10. Menos 10 dividido menos 1 me queda positivo. Si me hubiese quedado negativo, no tendría sentido. Una edad negativa no
no tiene sentido. Eso lo que Entonces, acaba de plantear la profe Vanina es lo que yo les decía, que es muy importante, que se llama la razonabilidad del resultado. Es decir, cuando termino de resolver, porque cuando yo estoy en esta etapa, fíjense que acabo de marcar, es como que me olvido del problema, ¿sí? Estoy netamente en el plano que matemático, me olvido del problema. Ahí hago matemática, voy a las reglas de la matemática, pero cuando termino de resolver y llego a x igual a 10, voy a esta x. ¿Qué significado le había dado a esa x? Por eso es importante identificar el significado. ¿Cuál es el significado? ¿Es la edad actual de Fernando? ¿Tiene sentido esa edad un valor de 10? Sí. Si me hubiera dado negativo, ¿hubiera sido razonable? No hubiera sido razonable. Por eso, es acá, trabajo en el contexto del problema, planteo en el contexto del problema, me olvido un rato y hago matemática y después vuelvo nuevamente al contexto de ¿qué? Del problema. ¿Sí? Vamos al siguiente. Para que se acuerden, una vez, eso me causó mucha gracia, hice un problema, tomé, por ejemplo, había un cine que había tantas filas y tantas personas, y cuántas personas entraban en cada fila. Sí. Y llegaron a que entraban 25,28. O sea que tiene sentido eso, o sea que a un pobre lo habían seccionado en un montón de partes. Fue muy gracioso. Eso es lo que llamamos razonabilidad, ¿sí? Claro. No puede ser. Eran gente muy... Y por eso es muy importante esto de asignarle el significado, ¿sí? Es muy importante asignar el significado. Vamos al siguiente problema. El siguiente problema dice, ¿qué pasó ahí? Ahí está. No sé, El siguiente problema dice, las entradas de un teatro valen 60 centavos para adultos, digamos 60 centavos de dólares o de euros, porque en este momento 60 centavos está complicado. ¡Qué pavada esto! Se cae de risa. Eso no es razonable. Eso no es razonable. Bueno, las entradas de un teatro valen 60 centavos para los adultos y 25 para los niños. Sabiendo que asistieron 280 personas y que la recaudación fue de 140 pesos, ¿cuántos niños asistieron a la función? Bueno, entonces, vuelvo a leer. Tengo, por un lado, los adultos, cuyas entradas pagaron 60 centavos. Por otro lado, me dice que están los niños, cuyas entradas tienen un costo de 25 centavos. ¿Vos estás con internet? Discúlpenme, por favor. Después tengo, sabiendo que en total, ¿cuántas personas asistieron? 280 personas. Es decir, que entre adultos y niños deben haber ¿cuántas? 280, ¿sí? Y que el total de la recaudación fue de 140 pesos. ¿Cuántos niños asistieron? Bueno, fíjense qué interesante. En este caso, la cantidad de entradas de adultos se le asignó X, ¿sí? Pero no necesariamente podría haber asignado X a los de adultos. Podría haber asignado también a ¿de quién? A lo de los niños. Lo que sí debo tener en claro es que a la cantidad de entradas de adultos o niños, según a quién haya elegido como X, debo tener en cuenta el total. Entonces, si yo en total tengo 280 y X cantidad de entradas asigné a adultos, para los niños, ¿cuánto me quedan?
280 menos X. ¿Se entiende? Si hubiera sido que a los niños asigno X, me hubiera quedado adultos, cantidad de entrada de adultos, 280 menos X, pero teniendo en cuenta que hubieran sido los adultos. Lo importante es que entre las dos entradas, los dos tipos de entradas para adultos y para niños, sumen ¿cuánto? 280. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuál es el costo de las entradas de los adultos? 60 centavos. O sea, 0,60. ¿Cuántas veces voy a tener 0,60? La cantidad de veces por adultos que tenga. Por eso hago 0,60 por X. ¿Sí? Me va a dar la cantidad de dinero que obtuve por la cantidad de entradas de adultos que vendí. Más 0,25, que es 25 centavos del costo de cada entrada de niños. Pero como tengo 280 menos X cantidad de niños, de entrada de niños, va a ser 280 menos X por la cantidad de dinero. ¿Igual a cuánto? ¿Cuánto qué me informa? Que en total, ¿cuánto se recaudó? Bueno, perdón, no es recaudación, a la cantidad de gente que asistió. A la 140 pesos. 140 pesos es lo que se recaudó. Yo les quiero mostrar algo acá. Miren la pantalla. Acá tengo 0,60. Fíjense, miren la pantalla. 0,6, ¿qué es? Centavos. ¿Sí? X 0,6 es la entrada por cada adulto. ¿Sí o no? Entrada por adulto, costo por adulto. Miren la pantalla. 0,6 sería, les voy a poner acá, para que entiendan algo que me interesa. 0,6 peso de entrada por adulto. ¿Sí? Miren ahí. ¿Y X qué es? Cantidad de qué? De entradas. Voy a hacer chiquita la... ¿Sí? Está adulto con adulto, ¿qué se va? ¿Qué ocurre? Se me simplifica. Y me da el costo en que el resultado de esa operación me da en pesos. ¿Sí o no? Lo mismo pasa acá. Lo mismo pasa acá. 0,25 es la cantidad de ¿qué? De dinero por niño. ¿Sí o no? Y me va a quedar, hago la simplificación y el resultado me va a dar ¿en qué? En pesos. O sea, esto les quiero mostrar. Este término, ¿en qué magnitud estaría refiriendo? Cantidad de dinero. Más, esta acá, ¿en qué? Cantidad de dinero. Por eso puedo poner igual a ¿qué? A 140, que es cantidad de ¿qué? De dinero. ¿Se entiende esta idea o no? Esto es fundamental, ¿eh? Más cuando estudian física, ¿o no, Vanina? El sentido para poder interpretar las fórmulas. No me está escuchando, Vanina. Te escucho, te escucho. ¿Está? Sí, está Esto bien. de darle el Sí, significado a las unidades de medida. ¿Sí? Sí. Bueno. Y además, se pueden sumar solo cosas que son, se pueden sumar cosas que son semejantes. Acá estamos sumando dinero con dinero. Exacto. Y el resultado me tiene que dar dinero. Claro, por eso es que le marqué esto, ¿sí? Para que ellos entiendan. Acá obtengo dinero y acá obtengo dinero. Y esto debe ser igual a ¿qué? A dinero. ¿Está? Bien. Bueno, de acá ya directamente separo un término, aplico la distributiva y llego a un valor de X. Y entonces analizo, ¿qué significaba X? ¿X qué significaba? La cantidad de entradas de adultos. ¿Tiene sentido que sea 200? ¿Qué hubiera pasado si hubiera obtenido como valor de X 400? ¿Hubiera podido ser 400? ¿Es razonable? No, porque en total, ¿cuántas entradas tengo? 280.
¿Se entiende? Entonces, este juego de analizar el significado de X y la razonabilidad es muy importante, muy importante. Entonces voy a tener 200 entradas. La cantidad de entradas para que se le vendió a los adultos son 200 y a los niños 280 menos 200. Que me queda 80. Bien, Vanina. Vanina. Bueno. Entonces voy a buscar un Sí, vasito de te agua. escucho. ¿Me escuchás? Sí. Bueno, dale. Me voy a poner los lentes, porque está muy chiquito. Sí. Bueno, dice que un comerciante adquiere una mercadería a 72 pesos. Encontrar el precio a que le debe poner en venta para que, haciendo un descuento del 10% sobre este, al precio de venta le quiero hacer un descuento del 10%, gane en la operación 20% sobre el precio de venta. Entonces, al precio de venta, ¿qué dijimos? Encontrar el precio al que debe poner en venta para que, haciendo un descuento del 10% sobre el precio de venta, entonces al precio de venta le tengo que sacar el 10% del precio de venta. Sí. Ese 10% lo escribo 10 por el precio de venta. Entonces, al X le voy a llamar al precio de venta original. A ese precio de venta le resto el 10%. Da un ejemplo, ahí, entonces, Vanina, para que ellos entiendan de dónde sale ese X menos 0,10 por X. Bueno, por ejemplo, tengo un precio de venta original de 1.000 pesos. El 10% de 1.000 pesos, ¿cuánto es? Serían 100. Entonces, al precio original, que era 1.000, le resto el 10%, le resto los 100 pesos. Me quedaría que el precio de venta va a ser, con descuento, va a ser 900 pesos. ¿Está claro? Exacto. Bueno, entonces vamos escribiendo las variables y relaciones. Primero variable, precio de venta original. Después, la otra relación, que le voy a hacer un descuento del 10% sobre el precio de venta original. Y ahora escribo la ecuación. Al precio de venta original y al que le saqué el descuento, y a su vez le saco el precio al que lo compré, eso es la ganancia que se obtiene. En eso hay que poner énfasis. ¿Se entiende eso? Si claro. yo pago algo a 50 pesos y quiero que es la ganancia, lo que lo vendí menos lo que lo pagué, eso me da la ganancia. Así que acá, precio de venta, precio original menos el descuento es el precio al que terminé vendiendo, menos el precio que pagué. Eso me da la ganancia. Pero la ganancia no es cualquier ganancia. Acá me dice que la ganancia es el 20% sobre el precio de venta. Entonces, ¿qué escribo? 20% lo escribo como 0,20 sobre el precio de venta. ¿Quién era el precio de venta? Lo que al final lo terminé vendiendo es X menos menos el 10%. Y ahí me queda la ecuación. Bueno, queda resolver la ecuación. Aplica propiedad distributiva para sacar los paréntesis. Y finalmente, resolviendo, queda 100. De este ejercicio vamos a dar más, Vanina, porque es un ejercicio que es para analizarlo, ¿viste? Está bueno y es muy aplicado así que vamos a trabajar también en próximos prácticos. Sí, para trabajar con porcentajes también. Exacto, vamos a trabajar con más de estos ejercicios. Bueno, y el último problema que dice, encuentre las dimensiones de un rectángulo sabiendo que su perímetro es igual a 110 pies. Vieron que acá este libro usa pies.
porque es una unidad que se usa en Gran Bretaña y en Estados Unidos. Y este es un libro, creo que es de Estados Unidos. Por eso es que trabaja con pies, trabaja mucho con pies. Encuentre las dimensiones de un rectángulo, sabiendo que su perímetro es igual a 110 pies y que su longitud es 5 pies más pequeña que el doble de la altura. Este problema tiene mucho que ver con este que vimos acá hoy, ¿sí? Está muy relacionado, porque ¿en qué sentido? Fíjense que acá me dice que la longitud, o sea, el ancho, lo que nosotros llamamos el ancho, ¿sí? Es 5 pies más pequeña que el doble de la altura. O sea que ¿a quién vamos a llamar X? A la altura, ¿sí o no? ¿Para qué? Para que ese ancho o longitud sea el doble de X menos 5 pies. ¿Se entiende? Entonces, esto que expreso acá sería lo mismo que dije hoy. Es 2 el largo más, después que encuentre de nuevo, más 2 el ancho igual, ¿sí? Me escribió así el ancho igual a 110. ¿Sí? Esta es la fórmula la expresión que caracteriza al perímetro de un rectángulo. Entonces, en este problema, al igual que el anterior, tengo que ver quién está en función a quién. Y acá la longitud está en función a la altura. ¿Por qué? Porque a mí me dice que la longitud es más pequeña que la altura, que es el doble de la altura. ¿Está? Entonces, ¿a quién llamo X? Es a la altura. Bueno, bien. Escuchamos preguntas. Abran micrófonos. ¿Hay preguntas? Abran micrófonos. Abran micrófonos. Por mi parte no. ¿Eh? Por mi parte no. Por mi parte no hay preguntas. ¿No hay preguntas? ¿Entendieron? Yo sí. Profe, Sí. profe, ¿podría explicar el ejercicio del punto 2 de nuevo? Porque yo me conecté tarde y no pude participar ¿Cuál cuando decís? estaba explicando. ¿Este? El del punto 2. ¿Este? Sí, ese mismo, ese mismo. Bueno, ¿cómo no? Pregunto, escuchen, anoten si hay dudas. El 2 dice dar un ejemplo de una identidad. ¿Nosotros qué vimos? Que las identidades son las ecuaciones, ¿sí?, que admiten infinitas soluciones. O sea, que se verifica la igualdad para cualquier valor que se asigne a X. ¿Sí? Esa es la identidad. Es una ecuación, por lo tanto tiene que aparecer una ¿qué? Una igualdad, ¿sí? Y que cualquier valor que asigne a X se produce la igualdad. Vamos a resolver esto para que a ustedes les quede más claro. ¿Qué pasa si yo resuelvo? Vamos a ver. Si yo resuelvo, ¿cómo me quedaría? Pero voy a hacer acá. Me quedaría 3x. Atiendan acá. 3x. Voy a hacer por paso. Más. Esperen que encuentre mi famoso. Voy a trabajar con la ecuación. No puedo encontrar la 3x. Ahí está. 3x más 6. Voy por paso. Fíjense. Igual a x más. ¿Aplico qué propiedad? Distributiva. 2x más 6. ¿Me siguen o no? Apliqué la propiedad distributiva. Entonces ahora me queda 3x, hago por paso, más, por todos los pasos para que se entienda bien, x más 2x, ¿qué me queda?
3x son semejantes, más, hago todos los pasos, más 3x más 6.